La Inquisición española, bajo el gobierno de Fernando e Isabel, fue una institución poderosa y aterradora que duró más de 3 siglos. Dirigida por figuras como Tomás de Torquemada, la Inquisición sometió a innumerables personas a torturas y castigos inimaginables. Extendió su alcance más allá de los judíos conversos para incluir también a conversos de otras religiones. Las ceremonias públicas llamadas auto de fe servían como grandes exhibiciones de penitencia y ejecución, simbolizando la autoridad de la Inquisición. La influencia de la Inquisición fue más allá de la religión, infiltrándose en todos los aspectos de la sociedad española y dejando un impacto duradero. Figuras como Francisco Goya y Miguel de Cervantes reflejaron sutilmente la sombra de la Inquisición en sus obras, mientras que las mujeres enfrentaban un mayor escrutinio y peligro. La influencia de la Inquisición declinó con la llegada de la Ilustración, lo que condujo a su eventual desintegración, pero su impacto duradero aún puede verse en la lucha de España contra la censura y la represión política. El legado de la Inquisición sigue resonando en la cultura popular y el mundo académico, y sirve como recordatorio del poder, el miedo y la intolerancia que la impulsaron. El amanecer de las sombras, el nacimiento de la Inquisición española. Nos adentramos en la historia y los orígenes de la Inquisición española, nacida bajo el reinado de Fernando e Isabel en 1478. Esta formidable institución, con su compleja red de poder, miedo y fervor religioso, arrojó una larga y oscura sombra sobre España durante más de 3 siglos. Dirigida por figuras como el infame primer inquisidor general Tomás de Torquemada, la Inquisición española sometió a innumerables personas a torturas inimaginables y castigos brutales. Con sus intrincadas acusaciones de herejía y sus métodos de interrogatorio meticulosamente crueles, la Inquisición es un testimonio inquietante de las palabras de Voltaire: aquellos que pueden hacerte creer cosas absurdas pueden hacerte cometer atrocidades. Sombras y llamas, los inquisidores de España. Durante la época existieron personajes destacados de la Inquisición española y sus infames acciones durante su reinado. Una de esas figuras es Tomás de Torquemada, el primer gran inquisidor de España, sinónimo de intolerancia religiosa y encarnación de la naturaleza severa e inflexible de la Inquisición. Bajo su influencia, la Inquisición extendió su alcance más allá de los judíos conversos para incluir a conversos del judaísmo o el islam al cristianismo, sometiéndolos a constantes sospechas y pruebas de lealtad. El sucesor de Torquemada, Diego Deza, fue igualmente formidable, conocido por su destreza intelectual y su postura inquebrantable como inquisidor. Otra figura destacada es Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de México y destacado inquisidor durante la colonización de América. Si bien es conocido por su erudición y defensa de los derechos indígenas, también es recordado por su participación en uno de los primeros actos de fe en el Nuevo Mundo. Estos inquisidores ejemplificaron la naturaleza decidida e inflexible de la Inquisición española, dejando una marca indeleble en las páginas de la historia. Ecos de lo invisible, los implacables instrumentos de la Inquisición española. Existió una esfera pública de la Inquisición española donde las ceremonias de auto de fe o actos de fe se llevaban a cabo como grandes muestras de penitencia, juicio y a menudo ejecución. En 1680 tuvo lugar en Madrid un famoso auto de fe del que fue testigo el rey Carlos II. Estos acontecimientos sirvieron como poderosos símbolos de la autoridad inquebrantable de la Inquisición. El alcance de la Inquisición se extendió más allá de los espectáculos públicos, ya que cualquiera podía presentar acusaciones de herejía, lo que llevaba a detenciones e interrogatorios en cámaras oscuras. El concepto de pureza de sangre jugó un papel crucial en los juicios, con la creencia de que los de sangre cristiana pura eran superiores, mientras que los conversos del judaísmo o el islam estaban constantemente bajo sospecha. La balanza de la justicia favoreció fuertemente a la Inquisición, ya que los acusados desconocían a sus acusadores o los cargos específicos en su contra. Si bien no todos los juicios terminaron en ejecución, no se puede pasar por alto la aterradora experiencia y el importante número de personas sometidas a humillación pública y largas penas de prisión. Los juicios no fueron solo procedimientos legales, sino demostraciones de poder cuidadosamente orquestadas. Un ejemplo sorprendente es el juicio de Ignacio de Loyola en 1526, donde el futuro fundador de la Orden de los Jesuitas fue acusado de herejía por sus prácticas espirituales poco convencionales, lo que presentaba una amenaza potencial para la orden religiosa. Sombras en las encrucijadas, las diversas víctimas de la Inquisición española. Las víctimas de la Inquisición española eran diversas, incluidos judíos, judíos convertidos conocidos como marranos, musulmanes que se habían convertido al cristianismo o moriscos, protestantes y acusados de brujería. El incesante escrutinio de la Inquisición se centró en individuos basándose en sospechas de conversiones poco sinceras o amenazas al orden social cristiano. Diego Arias Dávila, figura destacada de la comunidad, a pesar de su alto estatus como tesorero real, fue señalado por su origen judío. El alcance de la Inquisición se expandió con el tiempo, abarcando a moriscos, protestantes como Carlos de Seso, e incluso individuos acusados de brujería, lo que resultó en el auto de fe de Logroño en 1610.
La influencia de la Inquisición se extendió más allá de la religión, infiltrándose en todos los aspectos de la sociedad española y dejando un impacto duradero en su tejido cultural, social y político. Fomentó una atmósfera de miedo, sospecha y vigilancia en la que el vecino vigilaba al prójimo. La Inquisición también sirvió como herramienta para que la monarquía consolidara el poder e hiciera cumplir la uniformidad religiosa, como lo ejemplifica el caso de Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II. Las acusaciones de herejía proporcionaron convenientemente un pretexto para reprimir la disidencia. Tejido entre sombras y llamas. El tapiz de la Inquisición en la sociedad, el destino femenino. La influencia de la Inquisición española se extiende más allá del miedo y la manipulación política y se filtra en el rico tejido cultural de España. Las pinturas de Francisco Goya y la literatura de Miguel de Cervantes, como Don Quijote, reflejan sutilmente la sombra de la Inquisición y el miedo que infundía. La música también sufre un cambio a medida que la Inquisición busca suprimir los elementos no cristianos, lo que lleva a la proliferación de canciones judías que secretamente expresan la fe judía dentro de melodías aparentemente cristianas. El destino de las mujeres durante esta época es particularmente conmovedor, ya que a menudo fueron víctimas de los caprichos y prejuicios de una sociedad con prejuicios de género. Acusadas de brujería y hechicería, las mujeres enfrentaron sospechas y peligros mientras navegaban por un terreno desigual. Las historias de mujeres como María de Simildegui, acusada de enseñar brujería a otros, arrojan luz sobre las políticas de género de la Inquisición. A pesar de esta represión, figuras como la reina Isabel I de Castilla se atrevieron a desafiar la autoridad de la Inquisición. La típica bruja, a menudo retratada como una mujer mayor que vive al margen de la sociedad, se convirtió en una manifestación de miedo hacia la feminidad. La Inquisición reforzó los prejuicios sociales existentes contra las mujeres, pero oculta dentro de su narrativa hay una curiosidad sobre el poder femenino que se negó a ser silenciada. Mujeres como Beatriz Núñez e Isabel Rodríguez, conocidas como guardianas de la fe, preservaron y transmitieron en secreto las tradiciones judías, a pesar del escrutinio de la Inquisición. Los escritos de Santa Teresa de Ávila también revelan historias de resistencia y resiliencia frente a la opresión. Sombras y espejos, la Inquisición española desvelada. Si bien la creencia popular a menudo retrata a la Inquisición como una entidad brutal y extendida, la realidad es que se estimó que las ejecuciones fueron alrededor de 2000 durante su periodo más activo. Además, la Inquisición no era una entidad dominante sino una serie de tribunales regionales con distintos grados de severidad. El mito de los dispositivos de tortura asociados con la Inquisición, como la doncella de hierro, está desacreditado ya que no hay evidencia histórica que sugiera su uso. Estos mitos fueron alimentados por la leyenda negra, un cuerpo de literatura que pintaba España y la Inquisición desde una perspectiva negativa. Sin embargo, mirando más allá de estos mitos, la verdadera narrativa de la Inquisición española es la de una institución compleja y multifacética que moldea la conformidad religiosa y consolida el poder monárquico. Cuando las sombras encuentran la luz, el choque de la Inquisición española con la Ilustración. Los ideales de la Ilustración comenzaron a infiltrarse en la sociedad española desafiando el bastión de la Inquisición española. Obras filosóficas como las de Spinoza y la Enciclopedia eran vistas como sustancias peligrosas que amenazaban el orden establecido. A pesar de los esfuerzos por suprimir estas nuevas ideas, continuaron filtrándose en España a través de círculos de lectura clandestinos y sociedades secretas como los masones. Un importante punto de inflexión se produjo en 1767, cuando Carlos III expulsó a los jesuitas, lo que simboliza un cambio en el poder y señala el deseo de la nación de pensar de forma independiente. Sin embargo, la tensión entre lo viejo y lo nuevo seguía siendo palpable, como lo ilustra el caso de Pablo de Olavide, acusado de ser masón y seguidor de la Ilustración francesa. El declive de la Inquisición española se hizo más evidente a medida que se acercaba el siglo XIX, con la influencia de la Ilustración y los cambios sociales que condujeron a su eventual desintegración. El Sol Poniente, los últimos días de la Inquisición española. La Inquisición española fue finalmente abolida en 1834. Establecida en 1478 bajo el reinado de Fernando e Isabel, la Inquisición española tenía como objetivo fortalecer el catolicismo y unificar España bajo una sola fe. A diferencia de la Inquisición española, la Inquisición romana, fundada en 1542, tuvo un enfoque menos brutal y se centró en contener la herejía en lugar de la limpieza étnica o religiosa. La Inquisición portuguesa, establecida en 1536, estuvo fuertemente influenciada por su contraparte española, pero tenía sus características únicas apuntando principalmente a judíos conversos y luego a musulmanes conversos. La noción de pureza de sangre jugó un papel importante en la Inquisición portuguesa. El legado perturbable de la Inquisición, marcado por la intolerancia y la represión, continúa atormentando a España y al mundo. El papel de la Inquisición española en la conversión forzada y la expulsión de judíos y musulmanes sigue siendo un sombrío recordatorio de la intolerancia religiosa y sus graves consecuencias. Ecos del pasado, la sombra perdurable de la Inquisición en los tiempos modernos. La Inquisición española tuvo sin duda un impacto duradero que va más allá de la intolerancia religiosa. El legado de la Inquisición se puede ver en la lucha moderna de España contra la censura y la represión política, particularmente durante el régimen dictatorial de Francisco Franco en el siglo XX.
La historia de España con la Inquisición ha tenido un impacto duradero en su psique. A nivel internacional, la Inquisición española se ha convertido en un símbolo de persecución y celo religioso extremo, impregnando la cultura popular a través de novelas, películas, música y teatro. Si bien estas representaciones pueden ser a menudo sensacionalistas, reflejan una fascinación social más profunda por comprender el poder, el miedo y la intolerancia que impulsó a la Inquisición. Los ecos de la Inquisición continúan resonando no solo en la cultura popular, sino también en círculos académicos, donde continúan analizando y debatiendo su naturaleza, motivaciones e impactos. Estas historias, a la vez sombrías y esclarecedoras, sirven como un poderoso recordatorio de que comprender nuestro pasado es crucial para dar forma a nuestro futuro.